Hola Tlaxcala y para el mundo, buenas noches. Yo soy su host, Patti Morales, bienvenidos al Tonight Show. Como cada jueves, el mundo no para de sorprendernos. Les juro que de verdad cada vez entiendo menos del cuidado de la piel. Y pueden culpar a mi algoritmo, a veces me salen cosas muy raras en mi Instagram. Pero estos últimos días, lo que más he visto han sido esos videos donde hay morras y vatos que hacen como 30 pasos antes de irse a dormir para amanecer como listos para una alfombra roja. En serio, tinte de labios, sellarse la boca para respirar mejor, toalla y alambre para el cabello y una madre que les afila los rasgos. Es lo más comprometido que he visto hacer a nuestra generación. Además de provocar, ya saben, el cringe que en realidad son ñáñaras, porque aquí todos somos sinvergüenzas. Por eso le tengo fe a que si esto lo muestran en mis plataformas, entonces hay muchos otros tantos que también consumen diferente contenido basura. Hay gente a la que le sale Maines en su feed, otros a Belito dando vueltas o cargado por diferentes versiones de Belinda. Y es que, querida audiencia, Internet no sabe todo, incluso a los que fingen no saber nada. Por ejemplo, las direcciones de comunicación de los ayuntamientos, los que ocultan la verdadera nota cuando se acaba de dar. Pero gracias al ciudadano anónimo, con cuenta en Facebook, nos enteramos de lo que realmente ocurre. Cuando asaltan a una horrera en Apizaco, cuando encuentran a alguien sin vida, o cuando se da una marcha, los verdaderos héroes de la noticia, la mayor parte del tiempo, son anónimos. Pero siguen siendo reporteros con causa, la de compartir la información por si la nota muere. Yo siempre creo que la vida imita al arte, y es mucho y muy seguido. Lo entendí cuando Jorge Drexler, por allá del 2022, cantaba Oh Algoritmo, una verdadera oda de quién manda en el mundo. Porque cuando dice, sé que lo sabes mejor incluso que yo mismo, él lo dice en serio, sin titubeos, sin dudas. Y miren que lo dice un judío que creció en una dictadura, la apología histórica de un ciclo que nunca acaba para ese pueblo. Mi querida audiencia, el otro día que estuvimos en un estudio de tatuajes chingándonos unos doriesquites, me dijeron que hablo muy elevado, que digo cosas muy complicadas. Y es cierto, porque si quieren contenido fácil, solo tienen que scrollear tantito en cualquiera de sus redes sociales. Si quieren pensar, criticar o googlear frases complicadas, volverse interesantes, siempre los espero aquí, en el Tonight, los jueves a las 8 y aprovechen, que todavía no cobramos. Quiero hacer una mención especial para el señor que me invitó a la comida en Tacos Magos de Loma Bonita. Qué chido que haya gente como tú. Y menciones honoríficas para nuestros seguidores siempre puntuales. A mi querido amigo Abel, hasta San Luis Potosí también a Arael. Y para cerrar la Santa Trinidad, a Miguel, que le toca hacer los dictámenes más difíciles en el lugar más complicado, pero siempre con la mejor actitud y con botana. Pónganse cómodos, querida audiencia, tenemos un gran show para ustedes. Pero antes, la curaduría. Porque en esta ocasión, además, nos acompaña desde la antigua China, Jackie Chan. Pero aquí lo conocemos como el poeta Adrián Mendieta, el zar de casos de la vida real. Vivimos en una época tan rara que los políticos quieren ser influencers, los influencers quieren ser periodistas y los periodistas solo queremos dormir. La confusión es total. Hoy la autoridad moral se mide en likes y la verdad en subtítulos de TikTok. La realidad ya no se informa, se edita. Y lo peor es que hasta las mentiras ahora vienen con buena iluminación. Welcome to Derry, la precuela de terror que nadie pidió, pero que todos vamos a ver de todos modos. Welcome to Derry regresa al infierno perfecto, ese pueblo maldito que nació de la pluma de Stephen King. Los primeros 5 episodios son un largo susurro de horror escolar. Niños que se sientan solos, ruidos en las tuberías, un payaso que ríe porque no tiene que correr. En una época donde el terror se muestra en ruedas de prensa, esta serie apuesta por lo antiguo, el miedo que no se explica. Y lo mejor, es tan venenoso que hasta King lo avala como terrifying. No es solo que Pennywise vuelve, es que el pueblo de Derry nunca tuvo que irse. El horror no emigró, se quedó haciendo home office. Si vas a ver terror, que al menos te recuerde que lo más aterrador no es el monstruo, es lo que hacemos mientras él espera. Y del terror al calendario. Elena Rose, la compositora que estaba detrás de éxitos ajenos, ahora se pone al frente con Bendito Verano.
Su álbum debut, que verá la luz el 23 de octubre de 2025, o sea hoy, un proyecto que mezcla pop, afrobeat y tropical soul, y que nace de una pregunta sencilla. ¿A qué suena una fiesta en el cielo? Responde a crecimiento personal, gratitud y ritmos que derriten zapatillas de pista. Elena no solo cantará amor, cantará que sobrevivimos bailando mientras el mundo se quema. El verano puede estar lejos, pero la fiesta ya empezó. Colócate audífonos, abre el corazón y no preguntes por la cobertura del dolor, que ella ya lo volvió a ritmo. El quinto álbum de Tame Impala, Dead Beat, llega tras 5 años de silencio creativo y abre la puerta al club de baile de la culpa. Aquí lo que importa, que se escucha, el proyecto se inclina hacia el techno rave, el ánimo Bush Dove australiano y ritmos de pista de baile. Pero según las críticas, lo que brilla ahí es más el desgaste que la euforia. ¿Por qué lo vemos en el Tonight Show? Porque en un mundo donde la cultura pop promete escapar del caos y termina bailando sobre él, este álbum es un espejo. Queremos moverte, pero la pista sigue destruida. Kevin Parker ofrece fiesta, mientras en su cerebro suena alarma. No todos los clubes se llenan de luz, algunos se quedan en la penumbra y aún así te invitan a bailar. Ya volvemos. Sube la gasolina, sube la luz, sube el agua, sube el refresco. ¿Saben qué falta que suba? La autoestima nacional. Porque ya llegamos a ese punto donde pagamos por respirar. Y ni eso está garantizado. El CO2 también rompió récord histórico. En este país hasta el aire está privatizado. Respirar debería venir con factura y subsidio. El mundo no para y nosotros tampoco. Sanae Takaichi, la mujer que llegó al poder en un mundo que vuelve a la derecha. Japón acaba de elegir a Sanae Takaichi como su primera mujer primera ministra. Y aunque eso ya es histórico, el contexto hace que la historia tenga matices. Fue elegida por un parlamento donde el 84% de los legisladores son hombres, y su llegada al poder no es una ruptura con el sistema, sino su continuación más disciplinada. Takaichi representa el rostro renovado de la vieja política japonesa, conservadora, nacionalista, defensora del rearme militar y del revisionismo histórico. Es una figura que simboliza tanto un avance de género como un retroceso ideológico, porque sí, es una mujer al mando, pero también una mujer que gobierna con el manual de los hombres que vinieron antes. Irónico, ¿no? Los medios repiten con cierto romanticismo que en su juventud practicaba la batería y que era fan del heavy metal. Bonito detalle, pero irrelevante frente a lo que realmente importa. Su visión política marca otro punto para la derecha global, que avanza ahora con rostro de diversidad y discurso modernizado. En el mapa mundial, su llegada no es una anécdota japonesa, sino una pieza más de un patrón que se repite. Líderes que prometen orden, gobiernos que buscan control y una sociedad que empieza a normalizar el tono autoritario mientras lo disfraza de renovación. ¿Japón rompe el techo de cristal? Sí, pero solo para dejar pasar un rayo de luz que ilumina la misma derecha de siempre. Milei, el préstamo y el milagro argentino versión Made in Trump. Javier Milei, el autoproclamado libertario que prometió hacer crecer a Argentina con o sin dinero y lo que demonios eso signifique, acaba de recibir una oferta de rescate digna de reality político. Estados Unidos, bajo el bendito retorno de America First, anunció un paquete de apoyo de hasta $40,000 millones para Argentina. Eso sí, condicionado a que Milei gane las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre. Un préstamo tan raro que parece más una inversión en ideología que en economía, porque no es un rescate financiero, es un gesto de fe neoliberal. Washington no está apostando por Argentina, está apostando por su alumno favorito del caos controlado. Y vaya ironía, el tipo que gritaba contra la intervención del Estado ahora sonríe ante el cheque más grande que jamás ha firmado uno. Milei decía que no necesitaba al FMI ni a nadie, y ahora le hace ojitos al Tesoro de Estados Unidos. El libertario, que soñaba con un mundo sin subsidios, acaba de aceptar el subsidio del siglo. Mientras tanto, en Estados Unidos, los granjeros protestan. No recortan apoyos, pero sí hay para el libertario argentino, que odia los apoyos. Y en Buenos Aires, los argentinos se preguntan si ese dinero servirá para estabilizar la economía o solo para financiar otra gira de gritos sobre cómo el Estado debería desaparecer. Parece que Milei sí descubrió cómo hacer crecer un país sin dinero, que alguien más lo ponga. El gobierno de Estados Unidos cumple 22 días cerrado.
sigue disponible en modo ahorro. El cierre del gobierno de Estados Unidos ya cumplió 22 días, convirtiéndose oficialmente en el segundo más largo de la historia. Y sí, ya habíamos hablado de esto cuando empezó. Lo que no sabíamos es que seguiría en emisión. Washington lleva 3 semanas en modo avión, con miles de empleados públicos sin salario y un Congreso que no logra acordar ni el tipo de café que necesitan para seguir sin acordar. El impasse se debe a que Trump exige recortes masivos y un muro presupuestal más alto que el físico, mientras los demócratas insisten en que no se puede gobernar con ultimátums ni con PowerPoints de campaña. En otras palabras, la democracia más cara del planeta no tiene para pagar su propia factura. Y es curioso, o deprimente, depende de la hora, que justo cuando Estados Unidos presta 40.000 millones a Argentina, no pueda pagarle a sus propios empleados. El país que da lecciones de estabilidad ahora vive de fiado. El país que dice defender la libertad tiene cerradas las oficinas que imprimen las licencias. Los parques nacionales están abandonados, las agencias de salud operan a medias y los analistas ya lo llaman el gobierno zombie. Técnicamente muerto, pero sigue caminando. Y lo mejor, o peor, es que los políticos siguen cobrando, porque claro, el colapso siempre afecta al resto. Estados Unidos descubrió la verdadera austeridad republicana. No gastar porque el gobierno simplemente no existe. Nicolas Sarkozy, el expresidente francés que ahora tendrá guardaespaldas en prisión. Francia lo confirmó. El exmandatario Nicolas Sarkozy ingresará a prisión para cumplir su condena por corrupción y tráfico de influencias. Pero no estará solo. El ministro del Interior explicó que por razones de seguridad nacional se le asignarán 2 policías como escolta permanente durante su estancia en la cárcel. ¿Sí? Escucharon bien. Un presidente que fue condenado por abuso de poder ahora tendrá seguridad pagada por el Estado que abusó. Una especie de Airbnb del privilegio. Celdas privadas, vigilancias VIP y quizá un vino decente para los fines de semana. Sarkozy, el hombre que alguna vez presumió de traer orden y moralidad a la política francesa, acaba siendo la encarnación perfecta de su propio eslogan: trabajo, familia y cárcel. Y lo más poético es que mientras millones de franceses protestan por pensiones y desigualdad, su expresidente cumple sentencia sin soltar su inmunidad simbólica. En un mundo donde los políticos se reciclan más que los envases, Francia ofrece un raro espectáculo. Un presidente que sí paga, aunque con aire acondicionado. La República lo encarceló, pero no lo soltó del presupuesto. Ni la justicia francesa es capaz de romper con el viejo amor entre el poder y el privilegio. Virginia Giuffre, la voz que habló después del silencio. Se publicó el libro póstumo de Virginia Giuffre, la mujer que denunció a Jeffrey Epstein y al príncipe Andrés por años de abuso y tráfico sexual. El texto, terminado poco antes de su muerte, narra cómo fue reclutada a los 17 años y explotada dentro del círculo de poder más selecto del planeta. Millonarios, políticos, miembros de la realeza y un sistema entero de complicidades. El libro no solo reconstruye la historia, la exhibe con nombre y apellido, sin eufemismos ni diplomacia. En sus páginas, Joffrey se niega a ser solo un símbolo o una víctima. Se convierte en una cronista feroz del abuso con corbata y de la impunidad que viste Smokey. Y claro, los medios británicos corren a preguntar al príncipe Andrés si él sabía algo. Sí, claro, sabía todo, menos cuándo dejar de mentir. El palacio responde con su ya clásico sin comentarios. Mientras el resto del mundo se pregunta cuántas otras Virginias hubo que nunca llegaron a escribir su historia, el libro se llama The Girl in the Photograph. Pero en realidad es un retrato colectivo, la élite mundial sonriendo para la cámara mientras el sistema sostiene el flash. Robo en el Louvre. Europa pierde arte, pero gana adrenalina. La policía francesa confirmó un nuevo robo dentro del Museo del Louvre, en París. Sí, es el Louvre, el lugar donde la Mona Lisa sonríe con más seguridad que el euro. Según las autoridades, la pieza robada, una escultura del siglo XVII, desapareció durante la madrugada en un acto que describen como altamente planificado. Y aunque lograron detener a varios sospechosos, el robo se suma a la ola creciente de asaltos a museos en toda Europa, que ya parece un género cinematográfico. De hecho, cada vez se siente menos como un crimen y más como un spin-off de Lupin. Entre los ladrones disfrazados de restauradores y los guardias que no vieron nada, Europa vive una extraña revancha cultural. El arte que nació para las élites vuelve a manos de la gente, aunque sea por contrabando. Pero lo preocupante no es solo el robo, es lo simbólico. En un continente que se vendía como museo viviente, la gente ya no roba por hambre, sino por valor estético.
El mercado negro del arte factura millones, y las subastas clandestinas en línea ya se parecen más a Amazon con nostalgia. Europa protegió sus museos durante guerras mundiales, invasiones y crisis, pero no contra la precariedad moderna ni el Wi-Fi. El impuesto a los refrescos y el arte de no entender la economía, ni el humor. Durante su última conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó justificar el nuevo impuesto a los refrescos con un comentario que pasará a la historia económica de este país como el equivalente fiscal de échale más agua al caldo. Si el consumidor siente el aumento, lo que se recomienda es que en lugar de 30, compre 29 latas. Dicho con la seriedad de quien cree que acaba de descubrir la elasticidad de la demanda. El problema no es solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, buscando dar una clase de economía doméstica, en un país donde la gente ya aprendió economía por supervivencia. Y sí, AMLO también decía cosas así, pero con gracia. Tenía el humor popular del ya ni modo, pero sonríe. Aquí no hubo eso, solo la sensación de que la tecnocracia volvió vestida de 4T. Y como el gobierno está ofreciendo recetas de ahorro, nosotros también tenemos las nuestras. Bienvenidos a nuestra nueva sección Ahorrando el impuesto con la 4T. Porque ahorrar es posible. Y aquí en el Tonight Show también queremos aportar a la estabilidad macroeconómica. La luz está cara, viva oscuras, igual el país ya lo está. El gas no alcanza, cocine a leña o con indignación. La gasolina subió, recuerde, caminar es salud fiscal. El agua no llega, aproveche su llanto, hidrate y ahorra. El refresco cuesta más, tómese un respiro con gas. Y recuerde, con la 4T, cada peso cuenta, especialmente si no es el suyo. Así que mientras el gobierno sube impuestos y baja el humor, el país sigue aprendiendo que la austeridad no es política económica, es una forma de comedia involuntaria. Noroña se va de licencia y regresa en modo diplomático. Palestina tiembla, el Mossad también, de risa. Por un breve momento, México soñó. Se anunció que Gerardo Fernández Noroña se iría de licencia y el país, sin importar ideología, exhaló una pequeña bocanada de paz, que duró muy poco. Resulta que no se fue a descansar, sino a representarnos en Medio Oriente, donde ahora anda declarando su apoyo al pueblo palestino con la solemnidad de quien cree que el mundo espera su postura. Sí, Noroña, el mismo que discute en el Congreso como si fuera foro de la academia, decidió convertirse en figura internacional. Subió fotos en sitios religiosos, lanzó mensajes de solidaridad global y prácticamente se autoproclamó como la voz de México en el conflicto. Y claro, la comunidad internacional tomó nota, pero más como quien mira un episodio extraño de un reality extranjero. Según fuentes no confirmadas pero emocionalmente ciertas, el Mossad ya pidió sesión urgente para evaluar el nuevo calibre diplomático de Noroña, porque si algo puede desestabilizar la región no es un misil, es un hilo de ex mal redactado a las 3 de la mañana. Nosotros, por un momento, pensamos que se retiraba, pero no, solo cambió de foro, de tribuna a templo, de pancarta a pasaporte. Y si antes sus discursos eran difíciles de entender, imagina ahora con subtítulos en hebreo. México exporta aguacates, tequila y ahora también indignación en formato internacional. La diplomacia global ya no será la misma, ni Twitter tampoco, ahora es X. 6 panistas acumulan más de 3 millones de metros cúbicos de agua en el Bajío desde 1996. 6 figuras prominentes del Partido de Acción Nacional, exgobernadores, exlíderes partidistas y un expresidente de México incluidos, han acumulado desde 1996 unas 20 concesiones de agua que suman más de 3 millones de metros cúbicos en la zona del Bajío, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes. Para ponerlo en perspectiva, ese volumen equivale a abastecer a 330 personas durante 274 años. Los permisos se otorgaron en gobiernos de la misma fuerza política, con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, alineados con el partido. Es decir, el poder político concedía agua al político. Es corrupción que no grita, sino que gotea. No hay pistola humeante, sino papel sellado, y es tan sistemática que ya ni hay sorpresa, porque en México la injusticia no siempre actúa en la vista de todos. A veces lo hace en silencio, correo agrícola. Colores distintos, partidos distintos, pero la fórmula es la misma. Convierto lo público en recurso, lo colectivo en mío.
enseñaron a ahorrar en todo, en gasolina, en luz, en agua, pero lo más grave es que empezamos a ahorrar en empatía. Ahora la gente se emociona en cuotas, un poquito por tragedia. Cada vez que alguien sufre, revisamos si todavía nos queda sensibilidad en la cartera. Y si no, decimos, ya estoy cansado. Como si el cansancio fuera excusa para dejar de ser humanos. Querida audiencia, en esta ocasión nos acompaña algo más que un poeta, alguien más que un actor, alguien más que no ha sido exportado de China, se parece a Jackie Chan, pero es de Ixtacuixtla. Con ustedes, el gran premiado, multilaureado, poeta, Adrián Mendieta Moctezuma. Bienvenido, Adrián. Hola, hola, muchas gracias, Pati, gracias por la invitación, es un gustazo estar en este programa, yo te había espiado mucho y dije, ay, qué bello, me encanta, además se te da muy bien. No, hombre, estamos muy contentos de tenerte aquí porque además de que admiramos tu trabajo, te seguimos en tu trayectoria como individuo y nos sorprende mucho lo que has crecido, que apenas estuviste en China. Sí, bueno, muchas gracias, justo apenas hace unas semanas, unos par de semanas, regresamos de China, fue un festival internacional de poetas latinoamericanos, pues fue muy raro cómo llegué ahí y todavía sigo sorprendido porque sí pensarías que la poesía te va a llevar a la Ciudad de México, ¿no? Pero a China fue algo muy raro y muy rápido, entonces pues estoy muy contento. Oye, es muy interesante todo este recorrido, pero vayamos por dónde comenzó todo. En alguna entrevista, nosotros ahí investigamos, que decías que de niño te encantaba la física. ¿Cómo hiciste esta transición hacia lo poético, lo metafísico, de las leyes de la naturaleza a de pronto las leyes de la gramática? Los traumas de infancia. No fue. Es que era muy inocente. Yo era muy inocente, no sabía lo que estaba. Todo iba bien hasta que hice un examen de matemáticas. No es cierto. Pues sí me gustaba mucho las ciencias, por esta idea a lo mejor justo de como que el científico que lo sabe todo. Y de niño pues esa idea como que me fascinaba, como querer aprender. Y eso me sirvió para la literatura. El asombro, la capacidad de estar todo el tiempo atento a todo. Y yo pensaba, bueno, lo sigo pensando un poco, pues cualquier disciplina puede abrirte las puertas al asombro y a conocer el mundo. Pero en esos tiempos pensaba que la ciencia era el camino. Ya después de un tiempo, con la llegada de la literatura y la poesía, me di cuenta que las leyes de la naturaleza también son estudiadas por la poesía, o vistas, mejor dicho, observadas, contempladas por la poesía, y dije, bueno, de aquí soy. Oye, pero, a ver, dentro de tus obras, así como lo pones, hay una evolución. Primero, de nacer del incendio hasta el ahogo de un cuerpo angustiado. Hay una transición, hay un crecimiento, una evolución. Y sentimos que hay una historia. ¿Cuál es la historia más grande que has querido contar a través de tus obras? Fíjate que lo que más me ha traumado es el origen. De hecho, es como el tema que intenté, nacer del incendio, de ahí el título, nacer del incendio. Hablar del origen, porque el origen me generaba mucho tema. Y eso me llevó a la antropología, intentar entender ese proceso de hominización y civilización y todas esas cosas. Y a lo mejor también por eso me acerqué un poco a la física y a todas estas ciencias o visiones o teorías ontológicas. El origen siempre fue un tema y un trauma que tengo. Un trauma en el sentido de que es una obsesión, un tema obsesivo. Y en hacer del incendio, escriban, tengo un paciente tengo potencial. un paciente potencial. Sí, y el origen era un tema que me importaba mucho, me importa mucho. Y hubo un punto medio que fue añadiduras entre este libro y el agua de un cuerpo angustiado. Cierto. En donde añadiduras es como una recolección de todos los poemas que escribí durante mi etapa de puberto, digámoslo así, hacia sueltos, ¿no? Porque a lo mejor el primero tenía una intención de libro y el ahogo también, algo orgánico, y el otro eran poemas que no congeniaban con nada, y los añadí en uno solo. Y en el ahogo de un cuerpo angustiado creo que vuelvo al mismo tema, pero ya no el origen, tal vez desde esta idea del nacimiento o de la especie o de lo humano, sino de lo erótico. Como que son temas que me recuerdan mucho.
Tal vez por eso también la lectura de la antropología, la filosofía, Josh Bataille, el erotismo y todas esas cosas que un tiempo como que me hacen mal viajar en un rato, pero Lo me hacen perdemos pensar, durante 3 días. me pierdo durante 3 días pensando y viviendo. Entonces, eso creo que es el tema que nunca he podido lograr. Es como mi herida. Dirían por ahí que la herida siempre, el escritor, el poeta, el artista se vuelve experto en su herida y que eso es lo que intenta, ¿no? Y cuando ya tienes la certeza de su herida, la certeza de la respuesta, pues la literatura o su obra deja de tener el mismo efecto. Entonces no quiero curarme, quiero seguir escribiendo de esa herida. Sí. Porque bien o mal creo que es donde siempre llego, ¿no? El origen de las cosas. De hecho yo aprendo, entiendo todo por tratar de entender el cómo surge. Más de la finalidad o el proceso, es el origen siempre lo que me lleva a todo. Y en ese origen, de pronto para llegar a lo que tú estás buscando, ¿tienes algún mantra, algún verso, algún compañero que te guíe para seguir creando? Fíjate que fue de mis primeras lecturas. Hay dos. Uno con Rosario Castellanos, un poema que se llama En revista de prensa, en donde Castellanos escribe de una poeta, un poeta, que le preguntan sobre su siguiente obra, ¿no? Y ella responde, pero señor, es obvio, ¿no? Estoy inspirada en este feto, en estas angustias, en este caos del libro que usted algún día hará elogio, pero que pues realmente es eso, es como un feto que el poeta hace para poder mediarse con la realidad. Y el otro, de Octavio Paz, Don Paz, que ya no está muy querido últimamente, pero Sí, bueno, sí, fue sí. de mis primeras lecturas. Antes de que lo fundaran, Antes de que más. fuera funado, más de lo que ya era funado. Sí. Es que es muy funable, pero bueno, también es muy buen escritor. Problemas ahí de La dualidad. la dualidad, ya los teóricos literarios se encargarán de pelearse por eso. Pero en Libertad bajo palabra, ese poema en sí, cuando yo lo leí dije, sí, la libertad por medio de la palabra, ¿no? Donde dice, allá donde terminan las fronteras, los caminos se borran, donde empieza el silencio, avanzo lentamente, vuelve la noche de estrellas, de palabras, de decisión de un cuerno. Entonces todo eso para mí era como magia de decir, wow, la palabra puede hacer todo eso. Y después lo fui entendiendo, ¿no? El mundo, al menos de forma inmediata, hay muchos lenguajes, pero este lenguaje, el español, el idioma, es lo que ocupo para entenderme y entenderlos, y también todos, ¿no? Es como nuestro punto medio, es común, es un convencionalismo el lenguaje. Entonces, sí, ¿cómo no iba a maravillarme por la palabra? De esta palabra, y de pronto hablas el cómo convives con el resto de las cosas que te pasan, yo creo que hay algo que nos gustaría mucho comprender. ¿Cómo, siendo un niño, un adolescente que crece en un municipio de pronto recóndito de Tlaxcala, como puede ser Ixtacuixtla, y en esta geografía, antropología, composición, cultura y todo lo que has vivido, cómo convive esa identidad que tú tienes al crecer y ser de aquí con la universalidad de los temas que tocas, que es el deseo, la búsqueda, este sentido del origen? Pues fíjate que justo a partir de China entendí muchas cosas que tienen que ver con esto. Y algo que mencionaban es que, bueno, que fue como el mantra del encuentro, es que somos ciudadanos del asombro, todos. No solamente el poeta o el artista, sino todo ser sensible. Por el hecho de ser sensible, lo que nos hermana es el asombro. Es nuestra verdadera patria, por así decirlo. Aunque la palabra patria últimamente me genera mucho conflicto, pero pienso en esta idea del asombro y lo individual, lo íntimo, lo que está entre tus cobijas, en la cocina, es lo que verdaderamente conocemos, ¿no? Ese pueblo, pero además es un pueblo íntimo, cerrado, lejano, no es como Pekín, Ixtacuistla, ¿no? Nueva York, Ixtacuistla, pero Se parece más a Pisaco. se parece más a Pisaco, Ixtacuistla, Sayanca, más el recorrido, pero al final de cuentas lo que nos hermana toda la geografía es esta capacidad de asombro, ¿no? Que me lo ha dado un lugar no tan visto, no tan encontrado. Entonces creo que el intentar buscar la universalidad de las cosas parte de conocer lo individual, de conocer y asombrarse uno mismo, pues hasta con su propio reflejo. Y la verdad no dejas de asombrarnos. Por eso, pasando a otro tema que también nos interesa mucho que nuestra querida audiencia conozca, tú tuviste ya esta experiencia de, además de ser poeta, también hacer política. Ya fuiste candidato. Quisiéramos que nos contaras qué fue lo que te sorprendió más de esta experiencia siendo candidato. Ay, pues la respuesta. La respuesta,
Es un mundo totalmente distinto. Sí es algo que yo sí, me quedo con la poesía, pero bueno, como experiencia me resultó interesante. Yo creo que lo que más me llamó la atención es lo que le quedamos a deber como candidatos, como actores políticos, funcionarios públicos, verdaderamente al discurso, a la población, a la entidad, ¿no? Se queda todo meramente como castillos de aire. Eso es lo que me sorprende, ¿no? Es como una... Es un bonito teatro. Yo creo que si quieres aprender a actuar bien y hacer teatro, métanse a la política. Es la verdadera escuela. Y lo escucharon primero de Adrián Mendieta. Sí, sí, Pero sí. esa fue, a ver, hemos pasado por diferentes facetas. Un Adrián que es poeta, un Adrián que es político y un licenciado Mendieta Moctezuma que ahora es servidor público. Bueno, ¿Qué ya no. ¿Qué es de pronto en esta etapa lo que Sí. aprendiste? Sí, justo cuando tuve la fortuna de estar en el servicio público municipal, eh, también algo similar, o sea, a veces uno quiere cosas magníficas, cambiar el mundo, la realidad, pero pues sí, ¿no? O sea, es un tema interseccional en donde no te corresponde todo a ti o no puedes hacerlo todo. Yo no quisiera ser Superman, pero pues es muy complicado. En mi caso que tuve a mi cargo la coordinación de orientadoras comunitarias, yo creo que eso fue lo que me llevé, ver cómo las orientadoras comunitarias de los CAICs del municipio donde trabajé hacen magia para poder sacar adelante a los niños, las escuelas, a veces con un apoyo, pues, inexistente, inexistente, o complicado de llegar, o con trabas burocrático, o inexistente. Entonces, ver pues, ahora sí que el asombro de no perder la fe y la esperanza en la educación, en su trabajo y en ellas mismas, fue lo que me llevo de la función pública, que es lo que tal vez me gustaría en algún otro momento, en otro espacio, retomar, estar en la función pública, pero directamente contacto con la gente, pero pues sí, ¿no? Sin esta traba de tener que hacer más demagogia que acción. Yo creo que hay que hacer más acción que demagogia. Complicado, pero... Mucho, pero ahora eres una persona diferente de la que comenzó a escribir hace muchos años. ¿Cómo todas estas nuevas vivencias han modificado tu ritual para prepararte de pronto para crear alguna obra? Muchísimo. Cuando yo escribía antes era como, me daba mucha mafufada y me inventaba rituales y al final de cuentas pues volvía a lo mismo. ¿Cómo escribo? A lo mejor es por mi obsesión y mi ansiedad en insomnio. O sea, yo escribo solo en las madrugadas. Y en el tejado. Y en el tejado con 5 litros de café, güey, cigarros a veces. Y en acto catártico, ¿no? En acto de desborde, de precipicio, es como la forma en la que escribo. Puedo escribir en la calma, pero no, lo que escribo en la calma, pues, no sé, ensayo, cuento, narrativa, como tal. Si bien sí lo escribo, nunca he publicado, pero poesía, por más que la intento escribir por medio de otro proceso, no lo logro. Incluso ya ha pasado el tiempo, ya he trabajado el tema, me gusta más lo que hago en acto de vómito que lo que hago trabajado, ¿no? Entonces es eso. Y en ese aspecto, ¿qué te trajiste? ¿Cuál fue tu anécdota de este viaje a China? Ay, fueron muchas, pero Porque hay fue un dos que poeta me invitado. encantaron. A ver. Sí, fuimos al Encuentro Internacional de Poesía que organiza la Asociación de Escritores de China y el área de propaganda del Partido Comunista Chino. Sí. Y ahí, bueno, la cosa chistosa fue que varios chinos dijeron o pensaron o asimilaron que yo era como de por allá. Y fue como Soy de Ixtacuixtlamen. como supongo que por el cabello, no sé. Incluso una TikToker, porque invitaron a mucha gente de medios de comunicación, de publicidad y demás, me dijo, oye, ¿tú te pareces a Jackie Chan? Y yo así, o sea, ¿qué? O sea, yo veía todo, o sea, decía, hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades y yo soy la menos cercana, ¿no? O sea, él se parece más, pero bueno. ¿Cómo todos se veían igual? Al inicio pensé sí, pero ya después, ya con los 2, 3 días, ya dije, no, sí. Te acostumbras y ya diferencias. Pero sí dije, no, bueno, es que, o sea, pues sí, no, el cabello, todo, yo, no. Sí. Y según, esa fue hasta grabamos un TikTok para sus redes sociales,
de esta chica en donde dice, bueno, pues voy a, Sí. te Si voy a ustedes buscan encontrar. ahora a Adrián en las páginas web de China, van a encontrar Y muchas muchas- fotos de él. Ahí con Sí, muchos photoshopeadas memes. sobre películas de Jackie Chan. Sí, fue muy peculiar, me dio mucha risa eso. Esa fue una. Y la otra, pues, la convivencia con los poetas latinoamericanos. Sí. Latinoamérica es ay, la cosa más sabrosa, la cosa más carismática, mucha amistad, mucho Sí. amor. Esa hermandad que nos une con Latinoamérica en cualquier parte del mundo está presente. Oye, Adrián, sé que estás preparando una obra que próximamente vamos a conocer, pero por favor, cuéntales a la audiencia cómo te pueden encontrar en redes sociales. Claro, bueno, en tanto Instagram como Facebook y Twitter, Adrián Mendieta Moctezuma. En Instagram, @_ma_z. Sí. Ahí ando Muy por ahí. complicado. Andrés Bendita Moctezuma, Sí. más fácil. Seguramente ahorita lo ponemos aquí. ¿Algo que le quieras Perfecto. mandar como mensaje a nuestra querida audiencia del Tonight? No, pues muchísimas gracias por estar, por vernos, y a ti, Pati, por la invitación, a todo tu equipo, a todos los colaboradores. Soy fan, me encanta además el concepto. Y pues que viva la poesía, el arte, todo, que viva el asombro. Que viva el deseo. El deseo. Pues ustedes vayan y busquen a Adrián Mendieta Moctezuma en sus redes sociales y coméntenle que lo vieron aquí, en el Tonight. Dicen que en política la corrupción tiene colores, que la derecha roba con clase, la izquierda con causa y el centro con discreción. Pero lo cierto es que al final todos terminan bebiendo del mismo vaso, solo que algunos lo llenan con 3 millones de metros cúbicos de agua y mientras tanto el mundo se sigue reacomodando. Japón celebra a una mujer en el poder que suena a orden, Argentina celebra préstamos que suenan a deuda y México celebra impuestos que suenan a burla. La historia avanza en círculos y cada giro parece el mismo, uno donde el poder cambia de manos pero no de hábitos, porque la verdadera continuidad no está en los partidos, está en el sistema que los sobrevive. Nos vendieron el fin de las ideologías, pero lo que se acabó fue la vergüenza. El capitalismo aprendió a decir progresismo y la izquierda aprendió a disfrutar el Excel. Y entre tanto discurso sobre austeridad, los únicos que realmente ahorran son los ciudadanos. Ahorran comida, tiempo, paciencia, esperanza. Así que sí, la corrupción ya no tiene color. Ahora es transparente como el agua que acaparan, como el silencio que la cubre, como la resignación que la sostiene. Pero no todo está perdido. Aún hay gente que pedalea, que crea, que canta, que sigue intentando hacer algo honesto en medio del ruido. Y mientras exista eso, mientras haya quien mire el desastre y todavía se ría, todavía hay país, aunque sea uno con gas. Buenas noches, esto fue el Tonight Show. Yo soy su host, Pati Morales, y este es tu Late Night, donde el fin del mundo siempre se cuenta con buena iluminación.